Buenas tardes. Bueno, aquí estamos nuevamente con un Hablemos Más con Bienestar. Y hoy tenemos un invitado muy especial, así que vamos a esperar unos segunditos mientras más personas se conectan y mientras vamos a compartiendo. Entonces yo, como de costumbre, les voy a pedir a quienes me acompañan hoy que ahorita se los presento. Ustedes ya deben conocer a Aura, pero ya les presento al doctor que nos acompaña hoy, nuestro amigo Martín. Así que denme un segundo, les voy a invitar, por favor entren a la página de nuestra sede que es Bienestar Institucional UM de Bucaramanga para compartir entonces con sus contactos. ¿Listo? Yo voy a compartir en este momento. Me regalan un segundo y ya estoy compartiendo. Buenas tardes. ¿Escucharon? Está la retransmisión, ya estoy compartiendo, si es verdad. No me deja. Ya tenemos ahí dos personitas que nos ven. Ya, ahora sí lo logré compartir. Muy bien. Listo. Tarea lista. Muy bien. Un mini minuto también. Nos están ayudando a compartir. Bueno, entonces estamos a 4 minuticos todavía de las 5:30. Mientras tanto, yo les voy a presentar a la personita que nos acompaña hoy. Entonces, La página, perdona, Ruth, la página es la de bienestar, la sí, página de se Facebook. llama, sí, se llama Bienestar, debo escribir aquí en el chat interno, Ah, bueno. Bienestar Institucional UM de Bucaramanga. Ah, se llama Bienestar. Sí, ahí ya tenemos la retransmisión. Listo. Y voy entonces a mientras se conectan más compañeritos, voy a compartir el formulario para que nos ayuden a validar su participación y nos cuenten qué tal, cómo les pareció. Está haciendo calor, ¿cierto? Mucho, mucho calor. Bueno, entonces, nuevamente, muy buenas tardes a todos. Les recuerdo, mi nombre es Ruth, soy profesional de bienestar institucional. Hoy nos acompaña mi compañerita Aura, ahora le damos el espacio para que ella hable hoy, porque el café pasado estuvo muy silenciosa y eso nos asusta porque Aura habla, ¿cierto? Los que la conocen saben que ella tiene un espíritu muy activo. Entonces, les voy a presentar a nuestro amigo y doctor Martín Carrillo. Yo no sé si ustedes se lo recuerdan y lo conocen, él es estudiante y fue estudiante de nuestra sede y tuvimos el honor de tenerlo en nuestra sede y hoy nos está acompañando acá, así que bueno, Martín, bienvenido y adelante. Cuéntanos un poco de ti y qué alegría tenerte en este espacio. Ahorita hablas, ahorita vas a hablar. Adelante, Martín. Yo pensaba que esto era un compartir académico y no que iba a ser una entrevista pues de entretenimiento. Pero bueno, No, sí es un compartir académico. por molestarte, Ruth. No, Bueno, muchas gracias. Me alegra mucho estar acá haciendo parte de este evento en Facebook Live de Uniminuto Bucaramanga. Tengo mis afectos allá porque soy de allá. Estoy ahorita en Barranquilla, pero aguantando calor. Creo que más que allá. Yo soy estudiante de Uniminuto de octavo semestre en psicología, pero pues llevo ya 30 años casi como profesional en medicina, especialista en medicina ocupacional de la Nacional, especialista en terapias alternativas de la Corpas en Bogotá. También he sido docente de algunas universidades y bueno, hoy voy a compartir con ustedes académicamente y según lo que quieran, también personalmente. O sea, Ay, Dios santísimo, qué peligro. Mentiras. Muchas gracias, Martín. Ahorita, adelante. Queremos escucharte. Ya ese silencio nos tiene abrumados. Adelante, ahorita. Me sorprende que diga eso. Bueno, muy buenas tardes para todos. Agradecer a quienes ya están por ahí conectados, como siempre.
súper fieles a la sintonía. Ya, como dice Ruth, más de uno ya me ha visto por ahí. Si no ha sido por redes sociales, ha sido en las sedes. Mi nombre es Aura Bendaño, una de las auxiliares de enfermería de bienestar. Agradecer, reitero, el que nos estén acompañando el día de hoy, al doctor Martín, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ruth ha hablado mucho y muy bien de usted, entonces muy complacidos por el espacio que nos está brindando el día de hoy, mi doctor. Muchas gracias. Bueno, entonces siendo las 5:30 de la tarde, vamos a iniciar con este espacio. Ustedes saben que en este siglo XXI se puso de moda una palabra que todos, bueno, se han puesto de moda muchas palabras y las tenemos de etiqueta social y, mejor dicho, ustedes ya saben, pero no vamos a hablar de moralidad en este momento. Pero el estrés se puso de moda. Y es esa guerra entre el estrés y la salud, ¿cierto que sí? Yo le decía a Doc, imagínate que nosotros, yo le contaba, nosotros tenemos una percepción de la salud bastante extraña, y digo nosotros porque yo creo que todos en algún momento hacemos lo siguiente, ¿no? Tenemos una discusión o tenemos un malentendido con alguna persona, nuestro cuerpo reacciona y yo me voy a tomar una pastilla para calmar la reacción de mi cuerpo, bien sea el dolor de cabeza, aquí el dolorcito en el cuello, aquí la boca, el estómago. Entonces, mi cuerpo al reaccionar, yo de una vez culpo a mi cuerpo. O me reflejo y voy a, ¿cierto? Pero nos olvidamos que digamos que esa situación tiene una raíz viene de otro lugar. Entonces, la pregunta que nosotros formulamos general era, ¿es el riesgo cardiovascular el enemigo número uno de la salud? ¿Y por qué el estrés? Entonces, yo no soy tan versada para hablar de este tema, por eso invitamos al doctor Martín y a nuestro amigo para que nos comparta. Así que, Martín, adelante, estamos en tus manos, queremos escucharte, porque sé que tienes muchas cosas que compartirnos y vamos a pedirles a las personas que están conectadas que por favor nos dejen, nos saluden, nos pongan una manita para nosotros saber que están ahí e irlos saludando y compartiendo también con ustedes. Si ustedes tienen en el desarrollo de este espacio una pregunta, les solicitamos por favor que la escriban en el chat y vamos entonces a estarlas compartiendo. ¿Listo? Entonces, adelante, mi doc, estamos en tus manos. Gracias, Ruth. Y me imagino que también esta reunión, para los que no están, quedará también grabada y en el Facebook y Claro podrán que sí. tener acceso de forma asincrónica a todos los que deseen. Exacto, sí, Eh, señor. lo que tú decías, Ruth, sí, la palabra estrés se ha convertido también como en una palabra de uso común, como decir calor, como decir frío, una palabra que a veces no tiene correlación con la realidad y que a veces la utilizamos de forma indiscriminada sin saber el significado que tiene. Tanto que si alguien se levantó tarde para ir al trabajo, dice, uy, qué estrés. Seguramente no es estrés lo que está viviendo en ese momento, seguramente no podríamos atribuirle al estrés de forma, una connotación negativa al 100%. Tal vez podríamos decir que si no fuera por el estrés, habríamos evolucionado como especie, como hemos evolucionado hasta donde vamos hoy día, en algunos momentos involucionado, porque la especie tiene mucho por mejorar, tenemos mucho por mejorar, pero hemos sobrevivido a muchas inclemencias y prueba de ello lo que está sucediendo ahora, por ejemplo, con el tema tan comúnmente hablado del coronavirus y de la enfermedad, la COVID-19, y ver cómo el hombre, la especie humana, a partir de enfrentar un riesgo, en este caso un riesgo biológico que genera una pandemia, cómo la especie humana empieza a reaccionar ante esa tensión, ante esa carga que genera la pérdida de vidas, que genera la enfermedad, que genera la pérdida de calidad de vida y termina desarrollando actividades, desarrollando protocolos, desarrollando ahora vacunas, desarrollando opciones para que la especie humana sobreviva. Y eso no podría ser posible si no se concibiera dentro del marco de una actividad casi que tácita, inherente al ser humano, que es la actividad que tiene que ver con el estrés. El estrés fue definido inicialmente dentro de la física, ¿no? Es un tema más que todo que nace de la física y que luego fue asumido por las ciencias de la salud. Voy a compartirles a ustedes una presentación. Creo que mientras la comparto también estaremos
me estarán viendo o nos estarán viendo, y el que quiera hacer una intervención durante mi intervención, pues creo que es viable, ¿cierto? ¿O estoy tomando atribuciones que no son? Tranquilo, por eso te dijimos, estamos en tus manos y aquí estamos escuchando, así que adelante todo lo que tú necesites y consideres, adelante. Está bien, entonces ya creo que ven en pantalla la presentación y, y vamos a empezar a hablar. Dentro de mi presentación de hoy, no, nunca me dijeron de tiempo, o sea que yo podré extenderme hasta que yo quiera, ¿no? En la presentación de hoy Adelante. Claro que sí, doctor, ni más faltaba. tengo la idea de hablarles primero algo, de introducir el tema, hablar del concepto de estrés como tal. Lo voy a hacer muy sencillo, de tal forma de que para todos sea muy asequible, pero también no voy a perder información que es importante que todos tengamos. Respuesta fisiológica al estrés, las fases de respuesta al estrés, la enfermedad cardiovascular como tal, el estrés como un estímulo, el estrés físico, el emocional, el personal y el social. El nombre de la reunión de hoy es estrés y factores de riesgo y el riesgo cardiovascular. Acuérdate que riesgo es como el riesgo es la probabilidad de que algo se presente. Entonces tendremos que hablar definitivamente de cuáles son los problemas cardiovasculares que tienen relación con el estrés. Entonces, esta era la tacita de café que pedía Ruda al principio. La mayoría de las personas no saben definir o describir el estrés. Si yo ahorita le dijera a cualquiera de los que me está escuchando, defínalo, tal vez se encontraría con un problema. Cuando nos referimos al estrés, siempre lo hacemos desde diferentes perspectivas, es decir, desde el estímulo o del estrés como una respuesta o del estrés como una consecuencia. Cuando uno habla del estímulo, quiere decir que si voy a la estufa y cojo la sartén que estaba caliente y me quemo, puedo decir que el estresor fue la sartén, el estímulo. Si lo veo como respuesta, puede decirse que el miedo que siento al hablar en público puede ser el estrés. Y otra persona podría definir que la fatiga que le quedó después de haber estado de un día estresante de trabajo en su oficina, esa fatiga es el estrés. O sea que miren que lo puedo definir desde el estresor, desde lo que yo estoy viendo en el momento y también desde la consecuencia de haber estado sometido a un momento de tensión. Bajo todas esas modalidades de definición es posible concebir la definición del estrés. Pero ¿qué es el estrés en realidad? El estrés proviene, la palabra estrés proviene de una palabra griega que es stringere, que significa provocar tensión. Entonces mire que sí tiene mucha correlación con los temas físicos. Provocar tensión, ¿qué es tensión? Una fuerza, es generar una fuerza adicional, un estímulo de fuerza adicional. ¿A qué? Pues a lo que vamos a hablar. Si hablo de estrés en metales, será sobre el metal que estoy trabajando, pero si hablo de estrés emocional, será sobre mi emoción. Le estoy imponiendo una fuerza adicional a mi emoción. Es la respuesta del organismo de índole física o emocional, ya aterrizándolo al ser humano, a toda demanda de un cambio real. No necesariamente tiene que ser una sobrecarga, a veces simplemente el cambio, a veces simplemente algo que se mueve de lugar en su agenda, en su actividad normal. Llegó Ruth a trabajar y resulta que todos los días deja su lapicero en el mismo sitio, llega a trabajar y encuentra que ese lapicero alguien lo movió de puesto y puede generar algún tipo de estrés. O puede ser también imaginario, y en el imaginario sí que tenemos gran importancia, o le damos gran importancia, porque es aquella carga adicional que proviene de nuestros pensamientos. Hemos hablado mucho en estos días del tema ansiedad, que también es una palabra que se ha convertido en un caballito de batalla de todos en su expresión. Todo el mundo habla de ansiedad. Tengo ansiedad, estoy sintiendo ansiedad. Uy, qué ansiedad. Casi que están igualando la palabra estrés a ansiedad. Y la ansiedad, definida en términos coloquiales, podría ser sentir que alguien te persigue, pero esa persona no existe. Eso puede pasar con los pensamientos.
Entonces el pensamiento, que es un gran estresor en nuestra vida hoy día, los pensamientos acelerados, los pensamientos irreales, los pensamientos irracionales, son pensamientos que generan cargas adicionales que físicamente no existen, pero que en el imaginario pueden producir algún tipo de tensión a algún sistema, órgano o a nuestra salud. Hay un señor que es Walter Cannon en 1929 que habla del estrés como una reacción de lucha o de huida ante situaciones amenazantes. Sin embargo, esta definición ha ido cambiando porque el estrés, cuando uno lo concibe, como lo vemos en la presentación en el lado izquierdo, debajo de la figura, el estrés puede ser bueno o puede ser malo. Y se acostumbra a hablar de euestrés y disestrés. El euestrés es aquel estrés bueno, que quiere decir que es un estrés controlado dentro de una dosis adecuada, que al contrario de enfermarte o llevarte a una pérdida de salud, lo que hace es hacerte evolucionar. Cuando hay un niño que está aprendiendo a caminar, este niño es sometido a algún tipo de estrés cuando ve que su tetero o su comida está lejos de donde está, pero como ya su sistema nervioso lo está ayudando a adaptarse y a adquirir ciertos comportamientos como el caminar, ciertas conductas como el caminar, y al no ver un adulto que le alcance su tetero, él podría intentar evolucionar hacia poder tomar el tetero. Ahí podemos estar hablando de un tipo de estrés que está presente en todas nuestras etapas de la vida y que en este caso sería de tipo bueno o evolutivo, en el buen sentido, sin enfermar. Y está el disestrés, y el distrés o disestrés nos referimos a aquel estrés que supera ciertos límites, aquellos límites tanto en calidad, quiere decir el tipo de estrés es un estrés negativo, como por ejemplo, cuando yo salgo tarde en la noche y estoy subiendo ahí por Quebrada Seca, no sé, que es una zona a veces que es un poquito como oscura, como que genera cierto miedo y que tiene cierta trayectoria en el tema de la delincuencia, el ladrón o algo así. Si yo tengo esto en cuenta y voy saliendo, ya mi pensamiento elaboró con base en la realidad un estresor adicional. Pero si esa persona que sale a asumir ese estrés es una persona que ya está en algún grado afectada en su salud, puede terminar desarrollando o experimentando en ese momento una angina de pecho o un dolor precordial que se asocia mucho con un infarto, y esto puede ser simplemente producto de un disestrés. Tenemos acá otra definición en 1935 de Hans Selye, donde habla de la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un sujeto que busca adaptarse y reajustarse a presiones, tanto internas como externas, pero todo ha evolucionado y ahora estamos hablando que el estrés es casi que funciona dentro de un sistema de causa y efecto en donde se involucran varios procesos, que es uno, que es el psicológico, y estamos hablando de todo el tema intangible, pero que permanece en nuestra esfera mental, el inmunológico y el endocrinológico, y vamos a verlo o a construirlo en el progreso de la presentación. ¿Cómo van hasta ahí, Ruth? ¿Las tengo concentradas o elevadas? Bueno, la respuesta fisiológica al estrés, ya estamos hablando que tiene varios sitios protagonistas, ¿no? Entonces está el sistema nervioso, está el sistema endocrino y está el ámbito de los pensamientos y la esfera mental. Es una respuesta que es altamente compleja, que implica principalmente a esos dos sistemas en el plano físico, pero que es están totalmente articulados, actúan de forma armónica. Dentro del sistema nervioso, los elementos que son fundamentales para concebir el estrés son, primero, el hipotálamo, que ahí vemos la imagen, que está situado en el cerebro, en el sistema nervioso central, y que actúa como enlace entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema nervioso autónomo, que es en ellos especialmente el sistema simpático, es el que tiene que ver con la reacción de respuesta y la reacción de estrés,
que es el que llega a los, en este caso, a los órganos de los que hablamos en el riesgo cardiovascular, como el corazón, los vasos sanguíneos y la médula adrenal. Dentro de este sistema endocrino también tenemos que tener en cuenta la hipófisis o pituitaria y las glándulas suprarrenales, que además tienen dos partes importantes, que es la corteza y la médula, y cada una es importante porque cada una segrega alguna sustancia diferente que es importante en esta concepción del estrés. La hipófisis o pituitaria se encuentra también conectada estructural, funcionalmente, con el hipotálamo. Todo es un sistema integrado, por eso uno no puede hablar del uno sin saber que generó consecuencias en otro órgano o en otra parte del sistema. Miremos acá esta imagen, que es una imagen muy sencilla, donde podemos concebir la vía neuroendocrina, que es la que está a la izquierda, que está representada en el hipotálamo, la hipófisis, la corteza suprarrenal y al final el producto final, que es el cortisol. Para los que han tenido algún conocimiento o tienen conocimiento con el estrés a nivel ocupacional, se dan cuenta que cuando uno va a determinar enfermedades ocupacionales derivadas del estrés, cuando habla del estrés como enfermedad ocupacional, uno de los niveles que debe tener monitoreados es el cortisol. Es decir, uno puede evaluar el cortisol cuando la persona se enfrenta al estresor y cuando está sin el estresor y saber si sus niveles están alterándose de forma importante al grado de enfermar. Y tenemos la otra vía, que es la vía del sistema nervioso autónomo, en donde contamos con el tallo cerebral, esa comunicación entre el sistema nervioso central, la columna y la médula espinal, el sistema nervioso simpático, que es el protagonista acá, porque esto es el que tiene que ver con las reacciones de respuesta y de sobrevivencia, de reacción a estímulos, y la médula suprarrenal, que está encima de los riñones, la glándula suprarrenal, que en el caso anterior secretaba la corteza, el cortisol, pero en este caso, por la vía del sistema nervioso autónomo, segrega la adrenalina. Y aquí llegamos a otro término que es muy conocido para todos, que no hay que ser médico o profesional de la salud para entenderlo, y es la adrenalina, lo que uno concibe cuando se hace un deporte de alto riesgo, lo que se concibe cuando uno va a enfrentarse a una situación de miedo, de pánico, a hablar en público, a algo que te saca un poquito de tu estado de confort y de pasividad nerviosa para llevarte a un estado más acelerado. Es la adrenalina, casi todos hablamos de adrenalina. Entonces es más fácil entender ese sistema. Mucho más fácil que entender el de cortisol. Aquí tengo un video de 2 minutos que les voy a transmitir, en el cual está explicado un poco de forma básica, pero para que lo entiendan todos, cómo es la fisiología del estrés. Voy a darle iniciar y ustedes me dicen si está bien o no, y si no me dicen nada, quiere decir que están viéndolo perfecto. El entorno y nuestro pensamiento nos desafían continuo. Nos conducen a estados altamente nerviosos que conocemos como estrés. El cerebro es el responsable de identificar los agentes estresores que desbaratan un ansiado equilibrio. Imaginemos que estamos andando por la calle y de pronto encontramos un individuo de aspecto sospechoso.
Bueno, parece, ahí me decía ahora Cristina que se escuchaba bajito el volumen. De todas maneras, bueno, ahí les voy a dejar el link o se lo comparto a Ruth o ahora a Cristina para que lo compartan con todos, para que lo puedan observar de forma sincrónica. Bueno, ahora entonces se dieron cuenta que es complejo cómo funciona. Es complejo la forma como actúa un estresor que inclusive derivado del pensamiento puede llegar a generar todo este sistema y esta cascada neuroinmunoendocrina y generar una cantidad de efectos que si en su momento encuentran un organismo saludable, fuerte, de pronto joven o sin algunos efectos del daño de algún sistema, seguramente se mantiene bajo control, pero en caso excesivo podría llegar a alterar su salud generando enfermedades de tipo cardiovascular que son un grupo, ¿no? Hoy estamos hablando cardiovascular, pero hay otros grupos de enfermedades en otros sistemas. Eh, ¿Cómo se responde al estrés? ¿Cómo llega uno al disestrés, o sea, al estrés negativo? Vamos a hablar de tres fases. Entonces, en la primera fase es aquella en la cual el individuo se prepara para la acción, ya sea la huida o la lucha. Entonces, imaginémonos algo sencillo de estos tiempos. Están ustedes en la oficina y en su trabajo o en la casa y escuchan que algún vecino estornuda o tose. En ese momento entramos en la primera fase de estrés. Se empiezan a pasar cantidad de pensamientos. Primero que pensamos es coronavirus, nos va a contagiar, habrá estado con el tapabocas o no, estará aislado o no, será una gripa normal, será una alergia. Bueno, pero como estamos aterrados con el coronavirus, es lo primero que se nos va a venir a la cabeza. Entonces, entramos a esa fase de preparación para la lucha o la huida. ¿Cómo nos preparamos? De pronto nos alejamos de la zona, de pronto vamos de una vez a lavarnos las manos, a colocarnos un tapabocas o algo así si estamos en la casa, o nos alejamos simplemente del sitio. Luego viene la segunda fase, donde el individuo permanece en acción de tal forma que agota sus reservas. Aquí hablemos de otro estresor, no el del estornudo. Entonces hablemos acá, por ejemplo, en el plano físico, de una persona que está aguantando una carga física. Entonces, por ejemplo, un físico-culturista o alguien que está entrenando pesas. Tiene su músculo fatigado y este músculo inmediatamente entra en contacto con el peso que tiene que trabajar ese día, recibió su primera carga de estrés, pero el mantenerlo, el músculo activo durante un tiempo prolongado puede generar algún grado de fatiga a nivel muscular que genere un agotamiento de las reservas musculares y entra en un calambre o entra en una fatiga muscular. Pérdida de fuerza. Esto aplicándolo al plano físico, pero si lo aplicamos al plano mental, una persona que está en la ruptura de una relación amorosa, pongámoslo algo normal, entonces están terminando con alguien a quien ama muchísimo, entonces yo no le diría a quien ama muchísimo, sino a alguien con quien ha generado algún tipo de conexión obsesiva de apego y no soporta el final. Entonces, como no soporta el final y le están terminando en ese momento, esa persona inicialmente se mantiene en calma. Pensó en reaccionar, pero no reaccionó. Se quedó oyendo qué era lo que le tenían que decir. Y en un momento dado ya no aguanta más y rompe en llanto, o rompe en agresividad, o rompe en una huida. En ese momento ya agotó sus reservas, que lo mantenían bajo control, y en ese momento escapó y huyó, o sea, generó algún tipo de desbalance a nivel físico, o a nivel emocional, o a nivel O sea, psicológico. Doc, o sea que esta es una respuesta, bien sea motora, física o afectiva, dependiendo de la situación o Sí, del sistema que la persona quiera como activar. ¿Se puede considerar exactamente. así? Así es. Hay que concebir el estrés de una forma muy holística, quiere decir que actúa a muchos niveles, inclusive actúa a todos los niveles en la misma situación. Entonces, por ejemplo,
Por ejemplo, la persona que tiene algún problema gastrointestinal, digamos que en la mañana se comió algo afuera que estaba contaminado, tenía una salmonela y no sintió nada. Luego a la hora sintió un primer retorcijón, algún cólico, y empieza a tener como estrés. Está en la oficina y sabe que no hay un baño cómodo y sabe que se va a poner peor. Aguanta. Ahí están habiendo dos tipos de desgaste. El desgaste psicológico, de la tensión, de estar atento a una tarea, de estar ocupando un trabajo, de estar terminando una labor, de estar dando una conferencia, de estar en algo, y eso genera un tipo de tensión en el plano de la esfera mental, pero además de eso hay un estrés físico que sabemos en qué va a terminar. Entonces, siempre hay que conseguirlo de forma holística y casi nunca se presenta de forma aislada. Quiere decir que si hoy, por ejemplo, estoy teniendo un estresor ocupacional, hablemos de, hay alguien en la oficina que me la tiene dedicada, que todos los días que llego me genera, me dice el comentario peor, me sapea con la jefe, con el jefe o lo que sea, vive buscándome alguna forma de generarme alguna carga mental. Y Eso esa no pasa persona, aquí, eso no pasa en Colombia. eso no pasa en ningún lado del mundo. Y entonces, luego se va volviendo crónico. Entonces quiere decir que todos los días esa persona llega a la oficina y dice, ay, otra vez me voy a encontrar con esa persona, hoy qué va a hacer, tengo que hacer esto muy perfecto, no puedo dar chance de error. Y llega a la oficina un día y le dice, tenemos que hablar. Ah, la jefe le dice, tenemos que hablar. Entonces ya empieza todo ese derrumbe emocional y empieza nuestro organismo a producir adrenalina, se produce cortisol, empiezo a trabajar más de la cuenta. Fuera de eso, llevo sin dormir varias noches porque estoy estresado por lo que me va a decir mi jefe y termino descompensándome de una forma importante. No, y esa persona a veces no llega a donde el jefe, sino que llegó, si estaba obeso, con sobrepeso, con un riesgo cardiovascular alto y con otros problemas además en la casa, de pronto termina primero en un infarto que en la reunión con el jefe. Y de pronto el jefe lo que iba era a felicitarlo. Así daña el cuerpo el estrés. Y en la tercera fase es donde el estrés se convierte en patológico o enfermedad, y ahí podemos hablar del estrés ocupacional, por ejemplo, cuando cada vez que mi organismo se expone a un estresor ocupacional, genero cortisol en tal medida que solo se produce con ese estresor. A veces es un jefe, a veces es un compañero de trabajo o a veces simplemente el hecho de un trabajo que le genera insatisfacción. Entonces le puede generar un estresor crónico, y ese estresor crónico con unos efectos crónicos a nivel de todos sus sistemas puede generar que desencadene una enfermedad de tipo cardiovascular, que es para donde vamos. Ahora, ese estresor puede ser que apareció una vez y no volvió a aparecer. Entonces puede ser que un día se ocurrió lo que pasó y no volvió a aparecer. Pero también ese estresor puede aparecer de forma repetitiva. Entonces, para llegar al disestrés o al estrés anómalo, puede ser que ese estresor empiece a aparecer muy seguido, muchas veces, todos los días, y llega a enfermarte. O puede ser que el estresor puede ser uno solo, pero es tan grande que sobrepasa todos los límites que tienes de confort a nivel de salud y de confort a nivel de tu esfera mental. Y te descompensa o genera un efecto. Eso se llama un disestrés. Doc, ya que estamos hablando del disestrés, de cómo impacta, digamos que en nuestra salud, Blanca nos pregunta, ¿qué es el riesgo entonces? Porque ya estamos hablando de esto, mire, ya entramos a los síntomas, ahora ella nos dice, ¿y qué es el riesgo entonces? Sí, mira, Blanca se llama, ¿no? Sí, Cuando uno señor. habla, cuando uno hable de riesgo, siempre tiene que concebirlo desde el punto de vista estadístico. Un riesgo es la probabilidad de, o sea, es la potencialidad de. Puede ocurrir que cuando digo tengo el riesgo de de tener un infarto, traducido es tengo la probabilidad de sufrir un infarto.
Entonces, lo que estamos hablando acá es que el riesgo como tal, cuando uno habla de riesgo, si te refieres al factor de riesgo, es la causa del riesgo. Entonces, el factor de riesgo en este caso es el estrés, que tiene la probabilidad, o sea, el riesgo de generar una enfermedad cardiovascular en este caso. Entonces, el riesgo es la probabilidad de que un estresor te genere una enfermedad cardiovascular. ¿De acuerdo? Bueno, Sí, entonces, señor. listo. Entonces seguimos acá y los signos de alarma para la presencia del estrés. Entonces, ¿cuándo deben angustiarse con algún estresor? ¿Cuándo pueden pensar que ese estresor les va a desarrollar un problema cardiovascular? Cuando empiecen a tener dolores de cabeza frecuentes, dolores musculares y dolores viscerales ante un estresor. Si ustedes, si ese compañero de trabajo, esa oficina o ir a recibir notas de los niños o algo así te genera frecuentemente dolor de cabeza o tener que llegar a la casa. A veces las personas que tienen un estresor en casa, y podemos hablar lo que es un tema de moda ahora porque con esto se ha disparado, que es la violencia intrafamiliar, cuando una persona sabe que va a llegar a su casa y que siempre va a haber un problema y siempre va a enfrentarse a algo que le genera disconfort, el estresor está en la casa. El riesgo se desarrolla en la medida en que esa persona debe llegar a esa casa y empieza a desarrollar dolor frecuente. ¿Cuándo le da el dolor de cabeza? Cuando va a llegar a la casa, cuando se terminó la jornada laboral, dolor muscular, además en la casa ya no durmió. Entonces todos estos síntomas pueden ser asociados al estrés sin ser específicos, o en medicina hablamos de patognomónico, quiere decir que si yo hablo de dolor de cabeza, quiere decir que es estrés, no son patognomónicos. Si se dan cuenta, son síntomas generales que pueden estar incluso en muchas otras enfermedades o O problemas. sea, es decir que acá, perdóname, Doc, o sea, aquí yo tengo una pregunta y aquí entonces ya empieza uno a separar entonces carreras, disciplinas, porque hemos hablado de lo psicopatológico, de lo patológico, y aquí ya estamos diciendo, hey, eso no es. Y todos los dolores de cabeza que tenemos muchas veces los asociamos a solo una situación en especial. Entonces, ejemplo, la persona que sufre de migraña dice, no, es que yo tengo migraña, ¿cierto? Sí, Entonces, es decir, que esto nos está diciendo que no todos los dolores de cabeza que sentimos son asociados a no, la misma estrés. situación, ¿cierto? Sí, exactamente. No, es que somos, no, yo ya no utilizo la palabra integral. Yo, cuando era médico, hablaba de integral. Ahora que estoy casi terminando psicología, hablo de holístico, porque es diferente. Cuando uno habla de integral es que coge un pedacito, pegó este pedacito, pegó otro y todos funcionan en armonía. Cuando es holístico es que cada pedacito interfiere de forma transversal en los otros. Entonces, cuando yo hablo de dolor de cabeza, el dolor de cabeza es algo que puede presentarse por muchas razones, pero no necesariamente por estrés. Pero si hablo de estrés y tengo dolor de cabeza, puede ser secundario al estrés. Entonces, se puede concebir que está asociado, mas no es un síntoma específico. La fatiga habitual. Entonces, hay personas que viven cansadas, fatigadas. Llegan al trabajo en la mañana y están fatigadas, se les nota en su apariencia la fatiga y están todo el tiempo con sueño o con baja energía. A veces no sueño, pero sí baja energía. Eso es un síntoma que se asocia, por ejemplo, a la adrenalina cuando se libera de forma continua. Entonces, alguien, por ejemplo, que entrena todos los días y entrena y se da, mejor dicho, durísimo, entrenando con sus pesas, con el cardiovascular, y de pronto un día está totalmente fatigado. Eso mismo puede pasar con el estrés. Alguien que todos los días tiene la misma carga de estrés y permanece fatigado. Ahora, vamos a hablar de fatigas también a todos niveles, porque son fatigas físicas, fatigas emocionales, incluso el aumento de la temperatura corporal. Generalmente cuando hay liberación de adrenalina, cuando la adrenalina se sube, la temperatura corporal se aumenta porque también la actividad cardiovascular se aumenta. Sudoración continua, pero la sudoración continua tiene que ver a veces con la adrenalina. Hay unos cuerpos que son más sensibles y producen más sudoración que otros y no necesariamente es por estrés, pero puede estar asociado.
Cuando uno suda, por ejemplo, le sudan las manos porque va a pedirle matrimonio a su pareja o porque va a decirle a alguien que salga con esa persona. Bueno, eso puede ser un signo de estrés. Las molestias gastrointestinales, diarrea o indigestión, es muy frecuente encontrar que alguien va a presentar un examen y antes del examen ya está como con diarrea y tiene que ir al baño. Puede ser, porque recuerden que esto es un tema, se generan hormonas que funcionan a todo nivel. Entonces la adrenalina genera mayor motilidad intestinal también. Se queda en la boca y en la garganta. Sarpullidos son esas alergias que a veces salen. Entonces hay alguien que, he visto, conozco personas que alguien les estresa y solo ven entrar esa persona a su casa o a su oficina y les aparece un rash rojo, un eritema en el cuello y de una vez se delatan. La alimentación excesiva, este es un punto clave también que contribuye a la alteración cardiovascular, porque fuera de que está teniendo estrés y está cayendo en la alimentación excesiva, aquellos atracones de comida por simplemente estrés, que mucha gente la forma de controlarlo es comer, picar algo durante su horario laboral o en la noche inclusive, o están viendo películas de terror y tienen comida al lado porque no pueden manejar el estrés de ver la película. Y esa alimentación excesiva, fuera que por un lado la adrenalina y el cortisol dañan su sistema cardiovascular, por otro lado el aumento de colesterol, el aumento de carbohidratos, la insulina y los desórdenes que se producen pueden generar también una suma al daño cardiovascular. El consumo de tóxicos, pues sobra decirlo, sustancias y drogas de tipo, como por ejemplo cocaína o cualquier tipo de droga que genera efectos a nivel psicotrópico, son sustancias que pueden dañar también y que pueden generar más estrés. Las personas en su síndrome de abstinencia, cuando dejan de consumir o no lo pueden consumir, en ese momento entran en una liberación excesiva de adrenalina que tiene otras explicaciones fisiológicas, fisiopatológicas, pero que están asociadas con el estrés de no consumir. El insomnio, la persona que es un círculo vicioso, tiene estrés, no duerme, no duerme, le genera estrés, es un círculo vicioso. Los tics nerviosos, irritabilidad, hay personas que le dicen a uno, uy, me está brincando el párpado. Esos espasmos a nivel de los párpados y esos tics nerviosos en algunas zonas musculares también pueden estar asociadas con el estrés, trastorno de pánico, la baja concentración. Cuando alguien está estresado a veces se bloquea, mientras algunas personas en el euestrés se mejora su memoria, su atención. Cuando sobrepasan cierto límite pasan al lado contrario, que es que se altera su concentración, su memoria, y puede generar como círculo vicioso, generando más miedos, más fobias. Cuando yo empiezo a sentir esa sensación de palpitaciones o de susto que me genera algo, con el tiempo ya no quiero ver ese algo porque me genera esa sensación inquietante. O sea, yo asocio, perdón, Doc, o sea que ahí entramos en una asociación de tiempo y momentos y yo entonces me devuelvo a asociar rondantemente ese momento Se genera un y condicionamiento. con algo que me es. Muy bien, sí, Se señor. genera un condicionamiento, es indudable, y este condicionamiento se genera por esa repetitividad del estímulo. Entonces, cada vez que encuentra el mismo estímulo, encuentra la misma respuesta fisiológica y mi organismo se condiciona, tanto que yo no necesito sentir hambre porque mi intestino, en realidad mi cuerpo tiene hambre. Si yo soy un consumidor habitual y excesivo de hamburguesas, cada vez que escuche la palabra hamburguesa, mi cuerpo va a generar esa sensación de ansiedad, esa liberación de adrenalina, ese movimiento intestinal, que lo único que me dice es que hay un condicionamiento en mi cuerpo que puede generar en una lesión cardiovascular. Yo te interrumpí, ¿no? No, sino que yo te pregunto por qué. Porque resulta que esto que yo te acabo de preguntar, yo lo asocio
a algo normal y yo llego y digo lo siguiente. Normalmente decimos es que estoy traumada o quedé con un trauma. O sea, yo a veces o todos los seres humanos relacionamos todos en algunas circunstancias sin tener la conciencia de lo que estamos haciendo en este momento, de empezar a puntualizar realmente de dónde viene ese proceso, porque viene entonces, viene a pertenecer un síntoma del estrés, pues, y uno entonces le relaciona por allá con otra situación, cuando realmente ya es con algo que se toca, o sea, con algo palpable que me está afectando a mi cuerpo. Entonces, por eso yo te interrumpí a ti, te decía, porque hacía como esa relación en mi mente. Yo decía, venga, uno esto lo hace como tan normal. Por eso yo iniciaba diciendo, esto es normal decir tóxico, bipolar, o sea, ahora se volvió tan normal algunas cosas que al normalizarlo nos olvidamos del impacto de a nuestra salud, ¿no? Entonces ya, adelante. Sí, no, sí, tienes razón. Entonces uno vuelve algo tan normal en la vida de uno y una sensación se va volviendo tan normal que ya uno no la concibe como un estresor, ya uno lo hace parte de la vida y lo incorpora, igual que los pensamientos. Sí, la niña que se formó en un hogar donde el papá maltrataba a la mamá y puede concebir en la edad adulta el maltrato como algo normal de una relación cuando no es normal. Entonces, igual pasa a nivel, si así pasa a nivel macro, pasa a nivel microscópico y a nivel fisiológico en cada célula de nuestro cuerpo. Una célula que se habitúa a recibir una carga adicional de adrenalina con el tiempo se va a dañar y todo, pero ya el cuerpo no alerta porque ya se convirtió en algo normal. Pasa con la droga. Entonces, el mejor ejemplo es la droga. Entonces, la persona que es drogadicta, inicialmente con pocas dosis generaba un tipo de estímulo, pero esa misma dosis durante el tiempo deja de producirle el estímulo y esa persona se volvió dependiente más que de la droga, del estímulo, o sea, la sensación y lo que genera dentro de sí, y tiene que empezar a aumentar dosis, aumentar frecuencia hasta que termina fuera de control. La sensación de fracaso es un tema importante y en estos días yo creo que ha tomado importancia porque muchos de nosotros seguramente nos hemos sentido frustrados, hemos sentido que alguien nos puso una pausa obligatoria en nuestra vida y hizo que nuestro proyecto de vida se pausara. Y eso genera, así sea por instantes y así sea la persona más intelectual del mundo y más consciente, así tenga sus procesos cognitivos muy elaborados, va a decir, tiene por instantes esa sensación de fracaso. Cuando esa sensación de fracaso no se cultiva, pues pasa y bien. Pero cuando esa sensación de fracaso va tomando fuerza, puede generar algún efecto a nivel de estrés, liberación de muchas catecolaminas y generar daño cardiovascular. Por eso ustedes ven que muchas veces hay personas que tienen un infarto aún estando delgadas, aún estando jóvenes, aún estando eh, bien alimentadas, con nutrición adecuada, con niveles paraclínicos adecuados, pero pueden desarrollar algún signo o algún síntoma cardiovascular casi inexplicable. Puede generar alteraciones en la función sexual también, y en esto no voy a entrar en detalles, pues no se trata hoy de hablar de sexualidad, pero todo está conectado, no solo por el tema mental, sino por el tema orgánico. Y las disfunciones a nivel laboral, una persona que está estresada empieza a fallar en entregas, fallar en cumplimiento, fallar en la concentración con ciertas actividades y de pronto un día de buenas a primeras tiene un error garrafal en el área financiera donde un cerito de menos o un cerito de más le cuesta su trabajo. Y conductas antisociales, entonces algunas personas con rasgos de personalidad pertinentes para desarrollar cierto grado de conductas antisociales también pueden generarse. Por ejemplo, hablemoslo ahora, vieron el tema de Tasajera y cómo se cae un camión dentro de la vía y mucha gente asalta el camión y roba lo que hay en él y terminan quemadas y un poco de cosas, todo lo que ya sabemos que pasó. Entonces, el estrés de pronto de una población con hambre o con algunos estresores adicionales, pobreza, y fuera de eso en pandemia y sin trabajar y muchas cosas así, puede generar en algunos individuos susceptibles y en comunidades susceptibles conductas de tipo antisocial, y no estoy diciendo que esta sea la explicación de lo que sucedió, simplemente estoy citando un ejemplo para que les quede un poco claro.
La respuesta cardiovascular al estrés, y no voy a centrarme mucho en esto, pero hay algunas respuestas que aumentan el daño cardiovascular. Cuando la frecuencia cardíaca se aumenta por nerviosismo, por el estresor llegó la novia que le va a reclamar porque, no sé, lo vio un mensaje que no era. Entonces se acelera la frecuencia cardíaca y eso puede generar que el miocardio, que el músculo del corazón, actúe más rápido y necesita más oxígeno y necesita más nutrientes y puede generar algún daño. Si esto se sostiene en el tiempo, genera una enfermedad. La tensión arterial se eleva, entonces cuando alguien, por ejemplo, la hipertensión de batas blancas es una enfermedad. Gente que llega al consultorio del médico y solo por ver la bata blanca del médico ya se le subió la tensión arterial. El estresor es el médico, entonces algún momento de su vida generó algún tipo de estrés que lo dejó circulando mentalmente y le generó un tipo de cierta cercanía, una fobia a estas batas blancas. El tono y la reactividad vascular es los vasos sanguíneos, las arterias, la coagulabilidad, que también cuando hay estresores se aumenta la coagulabilidad, quiere decir que es fácil que se forme un trombo y genera un tipo de trombosis o una isquemia en los tejidos. Los ácidos grasos, los triglicéridos y el colesterol de baja densidad, que es el malo, también se aumenta. Entonces, mire lo que puede suceder. Hay un daño en el intervalo QT a nivel del electrocardiograma. ¿Qué significa eso? Que puede generar algún tipo de arritmia cardíaca que puede también caer en un infarto, en una angina de pecho. Y puede aumentar la respuesta inflamatoria. ¿Y qué desciende en un riesgo cardiovascular? Se baja el colesterol bueno, que debería estar arriba, se baja, por lo tanto, lo que hace es aportar al daño cardiovascular y la capacidad de fibrinolisis, que es la capacidad que tiene el cuerpo para romper los trombos, se disminuye también. Por lo tanto, arriba se aumenta la capacidad de formar trombos, pero se baja la capacidad para romperlos. Por lo tanto, puede haber una isquemia en algún nivel en el cuerpo. Variabilidad de la frecuencia cardíaca, entonces se vuelve arrítmica, y la eficacia de la insulina, que es la hormona que mete el azúcar a las células, empieza a fallar. Entonces miren que todo está conectado. Uno dice la insulina que tiene que ver con riesgo cardiovascular, pero es que la insulina tiene que ver con todas las células del cuerpo, inclusive las del sistema cardiovascular. Y estas son enfermedades asociadas, ahora sí las pueden ver, las que pueden desarrollarse. No quiere decir que la única causa sea el estrés, pero que están asociadas. Infartos, hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades digestivas como úlceras gástricas, la gente que se estresa y le da ardor acá por algún estresor, la enfermedad inflamatoria intestinal, colon irritable, a nivel ginecológico, la disfunción eréctil no es ginecológica, es más urológica, pero está incluida acá en este grupo. Amenorrea, que es decir, la pérdida de la menstruación, a veces la menstruación se adelanta o se atrasa y puede ser por estrés. La anorgasmia, que es no sentir el orgasmo. A nivel dermatológico, alergias, dermatitis. A nivel nutricional, hay personas que son susceptibles por su personalidad de desarrollar algún tipo de trastorno de la alimentación, como la bulimia, la anorexia. A nivel neurológico hay cefalea tensional, que son las cefaleas, el dolor de cabeza, insomnio, la pérdida del sueño, o a nivel osteomuscular puede haber contracturas, calambres, dolor de articulaciones, fibromialgias, fibromialgia es cuando aparecen dolores en diferentes músculos y no se sabe la causa. A nivel autoinmune también el sistema de defensa se bajan y nos volvemos o estamos más expuestos a una infección. Y a nivel emocional, pues que son los más intangibles todavía porque no se les pone mucha atención en nuestros sistemas de salud, que es a la depresión, a esa depresión enmascarada, la ansiedad, los delirios. Hay personas que pueden delirar, inclusive tener algún tipo de delirio durante fases agudas de estrés. Estos pueden ser estresores físicos. Hay gente que el estresor físico que le desarrolló la enfermedad cardiovascular pues fue el ejercicio excesivo. Hay gente obsesiva con el ejercicio. Estamos hablando de un tema como que en psicología se llama la vigorexia. Esa obsesión por el ejercicio y por la figura
que hace que sobrecarguen no solo con la actividad física, sino a veces con la nutrición que utilizan. Ha habido casos de personas con falla hepática y con infartos, y son personas que corrían maratones, triatlones, eran primeros lugares y un día son totalmente saludables, no tienen una gota de grasa, pero su corazón y su sistema cardiovascular está deteriorado y no lo supo porque creía que era el más saludable. La alimentación y comer en exceso, estas comidas llenas de grasas, de carbohidratos, comidas, además se combina el pan de la hamburguesa con las papas a la francesa, con la gaseosa, entonces las azucaradas, bueno, y también las enfermedades como tal, el estrés de la enfermedad. Entonces vemos, por ejemplo, ahorita los pacientes con COVID-19 que están allá, sienten la angustia de la pérdida de respiración, saben que pueden morir por esta razón que es la que conocemos ahora, saben que no hay conocimiento muy claro con respecto a los tratamientos y que casi que se está haciendo un ensayo y error con diferentes técnicas y medicamentos ya conocidos en otro tipo de entidades clínicas. Entonces, ¿quién no va a estar estresado y cómo va a estar esa persona con respecto a su sistema inmunológico? Más decaído, más disminuido, sus actividades de adrenalina elevadas por simplemente el hecho de estar enfermo por una enfermedad como estas. A nivel psicosocial son muchos los estresores y recuerden que el estrés no es propio de una etapa de la vida, el estrés es propio de todas las etapas de la vida. Niños sufren estrés, adolescentes y jóvenes sufren estrés y personas mayores también sufrimos de estrés. Pasamos de, nuestras emociones son un electrocardiograma, esos suben y bajan, suben y bajan. Es impresionante cómo hemos perdido en situaciones de estrés crónico la capacidad para volver un poquito estables nuestras emociones y nuestros comportamientos y conductas derivados de esta esfera de nuestros pensamientos. Nos hemos vuelto un poco fatalistas y eso genera un caldo de cultivo muy grande para el daño de los factores de riesgo naturales y reales que estamos viviendo. Hay agentes estresores personales y no todo el estrés afecta a todos. Podemos tener a una persona que tiene el cargo de gerente y es feliz y se enfrenta a 10 reuniones diarias y se enfrenta con un área y con otra área y con el Estado y perfecto, maneja muy bien y no se enferma. Pero tenemos otra que ocupa un cargo, por ejemplo, de mensajería y vive estresada o estresado por el cargo. ¿Y por qué? Porque cada individuo tiene un rasgo de personalidad totalmente propio y estos rasgos de personalidad incluso deben ser tenidos en cuenta a nivel ocupacional en los perfiles para no generar un estrés adicional. Hay personas que tienen una personalidad muy acelerada, muy dinámica, pero hay otras que son calmadas, tranquilas. No podemos poner a interactuar en la casa y en el trabajo a las personas con extremos de personalidades, porque estos extremos solo van a ocasionar que una persona sobrecargue a la otra, tanto la de baja actividad, tranquila, paz y amor. Ella puede estresar a la dinámica acelerada, que quiere todo ya, que no hay que pensarlo tanto, que hay que hacerlo inmediatamente. Eso puede pasar. Estos cruces de personalidades generan estrés adicional. Los trastornos del estado de ánimo también. Hay personas que tienen de base algún estado de ánimo que hace susceptible de sufrir algún tipo de efecto cardiovascular por el estrés. Y aquí no hablo tanto de los tranquilos y calmados, aquí hablo de los acelerados. Personalidades tipo A se asocian mucho más con daño cardiovascular que las personalidades tranquilas. Y estresores sociales, hay muchos, solo los voy a dejar para que los vean, pero hay muchos estresores. Cualquier cosa que se les ocurra que les genere algún tipo de angustia es un estresor y debe ser manejado. Se debe manejar no solo en el plano físico cuando ya apareció la enfermedad, y no es perdido, o sea, se puede manejar, pero ¿cómo le enseña uno a una persona que ya sufrió un infarto a corregir ciertos rasgos de personalidad que lo llevaron a eso?
va a ser una tarea muy dura. Por eso hay que trabajarlo desde siempre, hay que consultar al psicólogo, al psiquiatra, hay que desde muy jóvenes establecer cuáles son las líneas en las cuales uno se puede mover bien, cuáles son los límites, hasta qué límites me muevo yo para no entrar yo mismo a decidir estrés adicional para mi vida, tanto a nivel personal como a nivel laboral, ocupacional, a nivel de proyección profesional. Aquí tenemos nuestros estresores de actualidad, que es el COVID. Entonces, ¿qué le genera un estrés con el COVID? Si me alejé lo suficiente, si el vecino es muy relajado, si el perrito me transmite la enfermedad, si, estornudé, ¿será que tengo ya COVID? Voy a llamar a la línea tal. Debo ir al médico porque estoy sintiendo esto. No sé, muchas cosas interrogantes como los que aparecen allí nos hacen pensar y genera un estrés adicional en esta época. Y si le sumamos a eso la pérdida de trabajo, si le sumamos a eso las condiciones de la comunidad en la cual vivimos, por ejemplo, yo vivo en Barranquilla, donde acabamos de pasar un pico altísimo que se moría mucha gente todos los días, que hoy a hoy ya se mueren solamente de a 30 o menos de 30, pero estábamos en 60 y más de 60, y ahora en este momento ese estrés adicional que teníamos los de Barranquilla se lo hemos trasladado a otra ciudad como por ejemplo Medellín, donde están empezando a comportarse de otra forma. Entonces ese nivel de estrés está demasiado incontrolable, por lo tanto tenemos que echar mano de mucho de nuestra cognición y nuestro raciocinio para poder mantener en calma y bajo control, cultivar cosas y aspectos como la paciencia, la tolerancia, pero sobre todo el respeto por uno y por los demás, para saber que estamos actuando bien, y lo demás ya a seguir todas las indicaciones de los organismos del Estado. Martín, dime. Es decir, antes de que continúes, ya que yo interrumpiendo, es que tengo, o sea, digamos que al ir escuchándote se unen muchas ideas que nosotros hemos venido desarrollando en este espacio y en todos los espacios que hemos venido activando desde esta situación, ¿sí? Desde la virtualidad. Y hemos venido hablando de la salud en los diferentes espacios. Hablamos de la salud espiritual, de la salud física, de la salud mental, y hoy estamos entonces hablando de esta salud, que es esa salud de la que todos inicialmente pensamos cuando uno piensa y habla de salud, ¿no? Cuando uno habla de salud, de una vez piensa en el doctor, en el médico, ¿cierto? Y queremos darle como el espacio fuerte a esto, a esta salud, por así decirlo, para separarlo, por distinguirlo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, como yo lo decía hace un momento, hay situaciones que nosotros asociamos a otras situaciones físicas. Y yo sé que ahí tú de pronto tienes muchísima más experiencia para decir si sí o si no, porque uno llega a consulta a pedir una pastilla, como lo decía hace un momento, resulta que de esa pastilla la pido por algo que viene detrás de, y yo no quiero reconocerlo. Entonces, yo no quiero reconocer como ser humano que estoy pasando por un momento de estrés y que ese estrés ha tenido una repercusión en mi cuerpo, ¿cierto? Y yo me imagino que acá viene la pregunta que tú pones acá, ¿no? Yo acá haciendo como el hilo conductor en mi cabeza, porque cuando yo entonces veo y analizo, yo digo, claro, yo tengo varios puntos. Yo digo, entonces estoy en un alto riesgo de que ese estrés pueda ayudarme a colapsar un poco más. Y bien, esta situación nos ha ayudado a colapsar en algunas circunstancias, que entonces es importante que veamos la importancia, redundantemente, de pensar claramente sobre la importancia de nosotros mismos en nuestra vida. Ejemplo, y yo sé que eso sonó muy enredado, pero es que para nosotros es importante todo. La pandemia fue importante, el trabajo, pero no hemos pensado en el riesgo que tenemos al de pronto no poder controlarlo o aprender primero uno hago la revisión, ¿no? De qué es lo que estoy sintiendo, pero ese proceso no lo vivo. O sea, a mí me enseñaron que el estrés es malo. Sí, claro que sí, pero resulta que tú lo decías y puntualizo acá, y es que todos y en todos los procesos vivimos estrés.
¿cierto? Y lo llamamos de otra manera, pero uno quiere como pasar la página y saltarse rapidito, yo no quiero huir, no quiero sentir eso, pero incluso al querer huir, estamos viviendo ese proceso también de estrés o como esa sintomatología. Entonces, me permito cortarte de lo que venías a decir o a lo que a seguirnos compartiendo esto, porque quiero de pronto hacer como el alto aquí y decir, vean muchachos, todos estos espacios se dan para que preguntemos, para que seguimos capacitándonos y veamos la importancia de cuidar nuestro cuerpo, este cuerpo que nos acompaña en esta vida que tenemos. Y justamente sé que Martín tiene una experiencia grandísima y ha tenido experiencias grandísimas de ver personas recuperarse de muchos procesos y justamente por eso lo invitamos. Entonces hago este pare, como lo decía, para compartirles eso a quienes nos acompañan y para saludarlos también. En el chat se nos reportó Samuel, que él nos acompaña siempre, él es fiel seguidor de Bienestar, y Nancy también es, mejor dicho, ellos nos acompañan siempre, y también Niji. Entonces quería saludarlos a ellos tres, y bueno, ya adelante Martín, ya corté, ya metí la cuchara, adelante. Sí, no, perfecto. Yo llamaría la atención sobre algo y les coloqué esta pregunta que es ¿qué haces para controlar el estrés? Yo definitivamente aquí es donde el autocuidado cobra mucha importancia. Y el autocuidado no es solamente físico, hablo del autocuidado mental. Desafortunadamente nuestro sistema de salud está diseñado de forma que orienta todo desde el nivel físico, aunque la salud es biopsicosocial, pero está dirigido al médico que le dé una pastilla, que le dé algo. Mucha gente llega al consultorio pidiendo una pastilla, por favor, porque a veces en la pastilla está el escape o está la solución a un momento, pero en realidad las soluciones son soluciones de base y son soluciones que deben ser holísticas y deben abarcar todas las esferas. Y no se cambia o no se mejora a alguien que no quiere cambiar. ¿Qué pasa si yo iba caminando en la calle y se me metió una piedrita en el zapato? Entonces yo paro, me saco la piedrita, la boto y me vuelvo a acomodar el zapato. Digamos que la piedrita es cualquier estresor de la vida de uno. Entonces uno, cada vez que uno encuentra, a veces en la vida se puede sacar la piedrita del zapato y botarla. Entonces digamos que tal que la piedrita del zapato es el COVID, pues yo no puedo sacarla y botarla. Pero ¿qué puedo hacer para poder seguir caminando sin que me maltrate esa piedrita? Seguramente puedo colocarle una plantilla, ¿no? Y dejo la piedrita en el zapato, pero le pongo una plantilla o algo que la amortigüe para que no me toque directamente el pie. O tal vez si la piedrita en el zapato es el jefe, yo no puedo echar al jefe o a la jefe, entonces, ¿qué hago? Me pongo una plantilla. Tenemos que buscar en la vida de nosotros cuáles son nuestros amortiguadores de estrés. A nivel emocional, ¿qué amortigua mi estrés? A nivel físico, ¿qué amortigua mi estrés? A nivel social, ¿qué amortigua mi estrés? Entonces, por ejemplo, a nivel social, el estrés me lo genera ver noticias todos los días, a cada hora, noticias falsas, noticias que sí, que no, que esto. Compré ivermectina, luego compré dióxido de cloro, luego también compré dexametasona, pero también compré, esta persona está entrando en delirio ya. Entonces, esta persona ya está perdida, no está amortiguando su estrés social. Entonces, ¿qué hago? Veo una o dos noticias de fuentes confiables y me quedo con eso, no reviso nada más. Bloqueo porque uno puede en Google bloquear temas referentes al tal y empieza uno a convivir mejor a nivel social, eso a nivel social, a nivel físico. Entonces implemento actividades de físicas en casa, que me da pereza, entonces implemento actividades de meditación, pero también me da pereza, entonces bueno, a nivel mental, y yo a nivel mental, yo hablo mucho de, de la salud mental como una dualidad psicológica, pero también espiritual. Y yo considero que las religiones son idiomas de la espiritualidad.
Independiente de la religión que cada uno profese y sobre la cual haya basado sus actuares espirituales, es bueno tener confianza. Para el budista, por lo menos, seguramente el budista real no estaría estresado porque estaría en paz todo el tiempo, su meditación, su respiración. El hinduista también seguramente tendría estas opciones. El católico, si escucha bien la palabra y oye sus líderes espirituales, seguramente también encuentra paz. Pero hay que conectarse también con nuestra esencia, entender que la vida es incontrolable en muchos factores para nosotros, pero que en otros podemos controlar nuestro actuar, podemos controlar nuestro pensar, aunque parezca difícil, pero sí podemos cambiar de pensamiento solo si queremos. Entonces la chica o el chico que está con la pareja maltratadora, que decidió un día creer que eso era lo mejor para su vida y que no lo puede perder por nada del mundo. ¿Qué le falta a esa persona para quitarse ese estrés? Una que se vea conmigo para que yo le la sacuda o lo sacuda y le diga que uno tiene que tener dignidad, pero además de eso, creer que él puede cambiar su pensamiento. Si esa persona no cree que cambia su pensamiento, repite la historia y siempre está de maltratador en maltratador. Entonces, igual pasa con los riesgos de comer. Si alguien sabe que la hamburguesa todos los días hace daño y decide comer hamburguesa todos los días, pues también decidió su enfermedad. Entonces no podemos declararnos tan víctimas de la vida cuando en realidad somos victimarios de nosotros mismos, victimarios en el plano mental, victimarios en el plano físico, victimarios en el plano social, porque somos nosotros los que, teniendo la capacidad de decidir, no hemos decidido a favor de nuestra salud mental y en este caso de nuestra salud cardiovascular. He dicho caso cerrado. ¿Sabes qué? Y tú aquí me haces pensar en algo. Señorita Laura, nos faltó decir. Imagínate, Martín, que aquí entonces estamos hablando de productividad versus procrastinación. Y entonces hablamos de cómo aprovechamos el tiempo, de qué estamos haciendo básicamente frente a las diferentes dimensiones del ser humano para controlar eso. ¿Por qué? Y es muy sencillo, tú lo dijiste, yo solo voy a repetir acá, pero a mi manera. Yo, si no hago nada en todo el día, pues ¿cómo me voy a sentir? Si yo no pongo de mi parte para hacer algo, ¿cierto que sí? Y aquí hay algo muy importante. Bueno, ahora yo quisiera invitar a las personas que nos acompañan, si tienen alguna pregunta que hacerle al doc para que él nos ayude a contestarla. Pero realmente yo quiero dar como un espacio, no para aportar ni para dar mi punto de vista, porque yo realmente, pues no es de mi conocimiento profesional, pero sí desde lo psicosocial y lo que uno observa y analiza dentro de los propios procesos, uno realmente se da cuenta que, como lo decía y lo voy a insistir, y creo que yo cuando me quedo con algo, mejor dicho, me vuelvo cansona, y es que si yo no me doy cuenta de mi propio proceso personal, yo no puedo quizás avanzar en otras circunstancias, ¿cierto? Porque uno dice, no, yo me conozco, pues uno creo que los códigos que nosotros hemos sembrado, de los que el doc nos hablaba, de esa respuesta que usted tiene ya, desde siempre usted reacciona desde X o Y manera, pues usted para cambiarla, él decía, ¿cómo le enseño yo a una persona que tuvo esta patología o aquello y lo otro, que hay una salida diferente, pero tiene que cambiar el proceder de sus días? O sea, no solo el proceder de los días, la forma como pensó, cómo construyó el pensamiento, ¿no? Entonces yo le digo a mis estudiantes, un grupo que tengo, les digo, usted a mí no me puede hablar de comunicación cuando usted no me ha contado cómo se comunica con usted mismo y con los demás. Bueno, este es el espacio para decirlo también. Yo no puedo hablar de salud sin hablar antes de esa revisión personal que quizás debamos hacernos y que esta situación o cualquier otra situación nos debe llevar a pensarla. Porque justamente yo pienso que si llegamos a este momento y algo está mal es porque veníamos haciéndolo mal, no es ahoritica. O sea, lo de ahoritica es solo una muestra.
¿Cierto que sí? Entonces hablamos, por ejemplo, de la diabetes 2 y perdóname, dos, me voy a meter ahí un campo sin saber mucho porque doy el ejemplo quizás familiar. Y uno habla de esa diabetes y le toca a uno la misma dieta que para esto y aquello y un montón de cosas, pero resulta que la diabetes no llegó sola. La diabetes vino con un proceso que yo me olvidé, entonces lo mismo pasa con otras patologías, con cualquier situación. Usted viene construyendo su pensamiento a través de factores, ¿cierto? Los factores familiares, los factores de desarrollo. Bueno, ustedes conocen más los factores que incluso yo mismo, porque cada uno los ha vivido de manera diferente. Pero aquí y todos estos espacios que estamos generando son para construirnos. Así que esta información, por favor, no la saquemos, no, usémosla, tomémosla. Quizás usted va a escuchar la grabación o quizás usted lo esté compartiendo allá con su familia o con quienes nos estén escuchando. Pero es la importancia que tenemos de lo que consumimos y consumir no es solo lo que pasa por nuestra boca, sino lo que pasa por nuestros ojos, nuestro pensamiento, lo que pasa por todo nuestro cuerpo. O sea, aquí hablamos de un proceso integral, como un pan integral, no mentiras, sino como un proceso íntegro donde debemos reconocer que todo lo que pensamos, básicamente la conclusión entonces es decir, y doy respuesta a la pregunta que hacíamos, ¿es el riesgo cardiovascular el enemigo número uno de la salud? Yo digo que no. Para mí la respuesta no, y para mí la respuesta, para mí yo, lo sostengo para mí, la respuesta es nosotros mismos somos nuestros enemigos. Porque nosotros somos los que construimos nuestro pensamiento, nosotros somos los que vemos los factores y los vemos pasar. Ah, no, es que yo soy, y yo nací así, entonces así me quedo. Vean, yo, lástima que no sé si Will está por ahí escuchándonos, pero Will dijo una frase hace un café o una hablemos atrás, creo que fue un café, y él decía, uno usa una expresión decirle nunca cambies, y cuando uno le dice eso a la persona, quédese con todos los problemas del mundo que tiene, y uno no se da cuenta de la gravedad. Entonces, yo no les voy a decir nunca cambien, no les voy a decir eso porque aprendí en estos espacios que no es nunca cambien, sino que revisémonos cada día cómo está nuestro propio proceso personal y cómo estamos aportando también a nuestro alrededor, ¿no? Yo les cuento algo acá muy personal y es que, pues a mí no es que me gusten las verduras, yo no soy amante de las verduras, pero para poderlas comer, pues yo no me podía hacer un almuerzo yo sola, de inventarme yo sola. Entonces, claro, me tocó empezar a hacerlo pues, con mi esposo y ha sido todo un reto porque pues a él tampoco no es que le apasionen de a mucho. Pero esto fue un proceso de los dos y esto sucede, no solo es mío, lo que vivimos no resulta ser solo mío, ¿cierto? Es de los demás también. O sea que la persona que le va a cuidar a usted la enfermedad también hace parte de su proceso. Entonces, he aquí la importancia de que seamos conscientes todos, como yo decía, lo importante, hace un ratico, bueno, es así, todos debemos entender que si yo me enfermo, yo no me puedo cuidar yo mismo, o me va a cuidar una enfermera, o me va a cuidar mi papá, mi mamá, mi esposo, mi tía, bueno, no sé, quién. Y ahí el asunto que entonces yo ya involucro a mi entorno, a ese macro, pues ese sería el microentorno, pero ya hay entonces un proceso ahí de más que yo no lo percibo, ¿no? Entonces realmente quería como compartir esto porque siento que nos estamos construyendo todos y viene desde ahí la construcción, exacta es la construcción. Yo no puedo hablar de X o Y cuando realmente todos necesitamos, ¿cierto? Avanzar. Poco a poco, de X o Y manera, todos necesitamos avanzar, crecer, reconocer. Es algo, vean, yo les también termino con esto y les digo, hoy hablaba con una chica, una de nuestras estudiantes, y me decía, Doc, yo pensé que tenía la vida comprada, tenía todo listo, pero cuando todo me cambió, me di cuenta que no. Y yo, parece una conclusión muy boba o muy sencilla o muy pasajera, pero cuando ella me lo dijo, yo dije, wow, o sea, es importante porque son conclusiones así, de sencillas. Yo estoy en mi vida haciendo mi vida, pero cuando yo digo, oiga, venga, ¿qué pasó acá? Y esos son estos pares, cuando yo les decía hace un ratico, hagamos un pare para nuestra vida. Ya no hablo más a la Aura, por favor. Aura no ha hablado hoy, yo ya creo que yo estoy demasiado hablonada. No. No, no señora, no se preocupe. Quisiera de pronto complementar lo que su merced dice
y concuerdo con usted, muchas veces nos falta como ese compromiso propio, ¿no? Lo que hablábamos de pronto de manera interna, no es solo quedarnos a nivel de salud o incluso a nivel de otras cuestiones ya de índole personal. Nos quedamos muchas veces con el problema, pero no evaluamos soluciones. Yo sé que presento tal y tal dilema o que cierta situación me lleva a cierto nivel de estrés, pero ¿qué estoy haciendo para mejorar eso? Simplemente me quedo en presentar el síntoma, en entrar incluso en pánico, pero no en evaluar por qué llego hasta el límite de ese estrés, que de pronto muchas veces no, como lo decía el doctor, a veces para la persona lo que puede ser algo muy leve para mí puede ser de pronto para la otra persona algo gravísimo, pero ¿qué estoy haciendo yo para evaluar precisamente por qué estoy llegando a esa situación? Porque simplemente me quedo en pensar solo en el problema, perdón, pero no en evaluar una solución. Y es ahí donde lo que decía Ruth es bastante importante. Debemos buscar también las alternativas y no solo quedarnos centrados en una sola cosa. Sí, señorita. Bueno, no sé si alguien entonces tiene una pregunta, si no vamos a ir cerrando, vamos a ir concluyendo este espacio. Yo creo que ha sido un espacio de construcción. Sé que quienes lo van a ver la retransmisión, los que nos están viendo, han podido percibir y ver que esta información realmente nos permite analizarnos y volver a retomar procesos que quizás hemos abandonado. Entonces, Doc, ¿tú qué opinas? Aquí nosotras garlando, tomando café. ¿Tú qué opinas? No, todos los espacios que sean importantes para crecer, yo creo que nunca es tarde. Siempre estamos, si queremos, en la condición de aprender y de reinventar nuevamente nuestra vida. Siempre se puede empezar de cero, siempre se puede reinventar un pensamiento, siempre se puede reinventar un proyecto de vida. Tenemos que dejar un poquito de ser víctimas y declararnos víctimas de todo y de todos, porque al final somos parte de ese todo victimario. Entonces, sí me gusta que piensen que casi todo lo podemos solucionar porque casi todo lo causamos nosotros mismos. Entonces, en la medida que uno cambia ese chip, y habrá mucha gente que protesta. Yo a veces le digo a la gente algo así, protesta, no, pero ¿cómo así? Pero si es que es que él, que es que es él el que me pega, que es que no. ¿Qué atraes? ¿Qué piensas? ¿Por qué decidiste? Porque es que a menos que uno esté secuestrado, amarrado, uno tiene la decisión en sus manos. Entonces, hay que reflexionar en eso y estos espacios son chéveres, tener en cuenta, sensibilizarnos en que la salud física no está aislada de la salud mental y emocional y que todo lo que hagamos acá y sintamos acá repercute en todos los síntomas en el cuerpo, en todos los sistemas mediante la forma de síntomas y luego enfermedades. Y que muchas gracias por haberme tenido acá. No, doctor, muchísimas gracias a usted por el espacio. Muy edificante. Sí, claro. Miren que para ya finalizando, entonces vemos que y podemos concluir que somos dueños de lo que pensábamos, de lo que sentimos y de lo que hacemos. Esa es la conclusión. Y que a su vez, más que una culpa, ¿no? Porque siempre uno se va para la culpa. Usted tiene la culpa. No, la culpa no nos da solución. Pero sí somos responsables. ¿Cierto que sí? Entonces, mi doc, agradecerte. Sé que quienes nos vieron, nos están viendo y nos van a ver, van a construirse igual que nosotros en este espacio y eso es lo que nosotros buscamos, que la comunidad pueda crecer y que nosotros también lo hagamos. Yo sé que una compañera porque por ahí la vi que nos ayudó a llenar la evidencia de participación, entonces me permito saludarla. Saludar nuevamente a Samuel por acompañarnos, a Nancy, a Niji, no sé quién más estuvo ahí que nos envió una manita antes de ir cerrando. Les agradecemos, miren, estuvimos 1 hora y 25 minutos, por ahora llevamos, así que les agradecemos a todos los que compartieron con nosotros en este espacio, los que nos escucharon, nos ayudaron a compartir, ha sido realmente un espacio formativo y obviamente queremos agradecer a nuestro amigo y a nuestro doctor Martín Carrillo
para que él siempre, porque, o sea, eso sí, yo estoy atento a las actividades. Una dice, no sé si, si no sé si nos quieras compartir tu usuario en Facebook o en Instagram para que te sigan y ahí cualquier pregunta o duda y también compartan tu material. Es que se me perdió la comunicación ahorita y no escuché lo que estabas diciendo. Te decía que si quizás nos quieras compartir tu usuario en Instagram o en Facebook para que quienes quieran ver tu material, bueno, tu contenido en general, de pronto alguien tenga alguna pregunta o algo que hacer. Sí, ahí me encuentran como Martín Carrillo y tengo un username que es PsychoDocArt. Ahí se los escribí, no sé si se lo transmiten ustedes en el Facebook. Listo, ya se los vamos a compartir. Entonces vamos a ir cerrando este espacio, agradecerles a todos nuevamente. Acá les acabo de compartir el usuario para quienes quieran. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es para nosotros un honor. Nos vemos el martes en el café. Yo en mi café, ¿no? Un abrazo para todos y bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias. Buenas noches.